Porque la jornada del día de hoy ha sido una jornada importante en materia de economía, ¿no? Para el gobierno nacional. Se han conocido los números del INDEC con respecto a la pobreza del primer semestre del año, el primer semestre prácticamente de trabajo, ¿no? Del gobierno nacional de Javier Milei. 52.9% la pobreza en la República Argentina. Exactamente, 52.9%, un número que asusta, pero más allá de eso, del susto que tenemos de todo lo que viene detrás o todo lo que registra, lo que representa esto, y fundamentalmente si miramos los índices que corresponden a la región noreste, Chaco, Corrientes. Por eso es que está hoy con nosotros nuestro columnista en economía, licenciado Alejandro Pegoraro de la consultora Politicón. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches a la audiencia. Bueno, ustedes ya lo adelantaron, ¿no? Es un dato que en primer lugar pone en evaluación el primer semestre del gobierno nacional, pero obviamente con un dato que es desde todo punto de vista catastrófico. 52.9% las personas que son pobres en la Argentina, en los aglomerados urbanos de la Argentina que mide el INDEC. Sí, eso significa más o menos que hay 15 millones de pobres en estos aglomerados urbanos. Extrapolamos a todo el país el dato y significa que hay cerca de 25 millones de argentinos que están viviendo bajo condiciones de pobreza. Y no solamente el dato nacional da un fuerte salto respecto a los periodos anteriores, al primer semestre del 2023 y al segundo semestre de ese mismo año, sino que se transforma en el dato más alto de los últimos 20 años. Es decir, hay que ir allá atrás en la salida de la crisis 2001 para ver un dato que sea mayor, que en ese momento era cerca del 65. Por lo tanto, esto grafica no solamente el problema actual, sino también un poco la situación que se venía atravesando en el país, ¿no? Un escenario que combina alta inflación, un escenario que combinó una fuerte recesión económica, una contracción de los ingresos y también un problema de achicamiento del mercado de trabajo, ¿no? Sí, no sé si la producción tiene las placas para poner, pero para ver un poco justamente la evolución que ha tenido en el último tiempo. Vamos a partir del 2017, como para achicar nomás este periodo de referencia. Van a ver que en el primer semestre del 2017, que es el primer semestre completo que mide el INDEC desde la reinstauración del organismo, o mejor dicho, de la normalización del organismo nacional con la presidencia en ese momento de Mauricio Macri, 28,6% fue la pobreza en aquel momento. Después tendió a subir con algunos vaivenes, ¿no? Finales del 2017 bajó un poquito, pero después, con un poco de idas y vueltas, siempre la tendencia general era que crecía la situación de la pobreza en Argentina, hasta llegar a este salto tan brusco del 40,1% que dio el primer semestre del 2023 al 52,9% que marcó el primer semestre de este 2024, ¿no? Elsa, lo marcabas recién, la situación obviamente hacia adentro del país es bastante volátil, es bastante heterogénea, pero particularmente en nuestro caso, en el NEA, vemos las peores consecuencias, ¿no? Del escenario económico nacional y también obviamente de los problemas estructurales que suele tener la región ya obviamente hace muchísimo tiempo. Ahí vamos a ver en pantalla, estamos viendo una serie de curvas que cada uno indica algo. La curva roja, para que tengan una idea, que es la que se destaca durante todo este periodo que pusimos de análisis, es la pobreza en el Gran Resistencia. Siempre históricamente, como se ve en pantalla, la pobreza en nuestro aglomerado chaqueño estuvo por encima, no solamente de la de Corrientes, sino que también del promedio para la región del NEA y también del promedio nacional. Particularmente, primer semestre de 2024, 76,2% las personas que son pobres en el Gran Resistencia, también un hito histórico por lo menos de los últimos 20 años. Para Corrientes, la pobreza fue el 52,3%, bastante menos, 20 puntos menos que la inflación aquí en Resistencia. El NEA marcó una inflación una pobreza del 62,9%, traccionado por el resultado de Gran Resistencia y también por el de Formosa, que también tuvo un índice de pobreza del 65%. Y bueno, el nivel nacional queda abajo de todo esto, ¿no? Un poquito con el 52,9%. Acá, obviamente, hay un error de redacción donde dice 52,13 es 53,2. Por eso está arriba. Claro. Lo que estamos viendo, obviamente, que a nivel regional, en general, ¿no? Abarcando los 4 aglomerados de las provincias que conforman el nordeste, pero particularmente para el caso chaqueño y para el caso correntino, los niveles de pobreza no solamente han crecido mucho, sino que también se sostienen estructuralmente por encima del total nacional, ¿no? Lo que marca justamente un problema que es de raíz y no es solamente coyuntural por los tiempos que vivimos. Ahí lo que estamos viendo en pantalla también, un poco para marcar la evolución de este último tiempo,
esos números y esas barritas que se ven en pantalla representan a la cantidad de personas que son pobres, no más allá del porcentaje que recién estábamos señalando. En Corrientes, por ejemplo, en el primer semestre del 2023 había 141.600 personas que vivían en condiciones de pobreza, siempre hablando del aglomerado urbano de Corrientes, no de la provincia, sino del aglomerado de la ciudad de Corrientes. Pegó un salto hacia los casi 160.000 personas al final del año pasado y ahora otro nuevo salto todavía más importante, llegando a casi 205.000 personas que viven en Corrientes que son pobres, ¿no? Pobres de ingresos. Y en la Gran Resistencia todavía peor, 254.000 personas que eran pobres al primer semestre del 2023, pegó un salto a las 276.000 casi personas sobre el cierre de año y actualmente el último registro que conocimos hoy justamente marca que existen 323.000 personas en el Gran Resistencia, no en la provincia, en el Gran Resistencia, que están consideradas pobres, ¿no? Y Ale, casi 100.000 personas de diferencia entre una ciudad y la otra a 20 kilómetros de distancia, con un puente nada más que nos separa. ¿Cómo se explica eso? Es una barbaridad de diferencia. Es una barbaridad de diferencia. La discusión acá ya excede el del dato, ya es incluso de raíz metodológica y también es una discusión política. Ustedes recordarán, Marcos, Elsa, que en este mismo momento, en esta misma fecha, pero hace un año atrás, cuando el INDEC dio a conocer que la pobreza aquí en el aglomerado chaqueño fue el 60%, el entonces gobernador en ese momento emitió declaraciones públicas poniendo en discusión, no que desde el INDEC se intente de alguna manera el método de medición. Exactamente, porque entre tantos argumentos que manifestaba, ponía esta diferencia en los dos aglomerados urbanos, siendo que están interconectados, es decir, nos separa un puente, pero la actividad económica en general está altamente relacionada y por eso sería raro de alguna manera entender cómo hay tantos puntos de diferencia que, si bien se da cotidianamente, no es constantemente la misma diferencia, ¿no? A veces se achica mucho y demás, pero en general hay un problema de la medición. Podemos hablar 5 noticieros seguidos de los problemas metodológicos que tiene el relevamiento de... ¿Pero es el mismo método que utilizan para todo el país o no? El método es el mismo. Ajá. El problema es que partamos de la base que los índices de pobreza se conocen a partir de lo que se llama la encuesta permanente de hogares, ¿no? Que hace el INDEC, que es una encuesta donde todo el año se hace un relevamiento a la población de los aglomerados urbanos, donde se relevan muchas cosas, desde ingresos, situación laboral, cuestiones vinculadas a condiciones de vida y demás. ¿Qué pasa con la pobreza? La pobreza, el dato de pobreza surge de los ingresos autodeclarados por las personas. Entonces, uno de los pilares fundamentales que de alguna manera marcan cierta debilidad en el relevamiento que hace la EPH tiene que ver con que en muchos sectores de la población, cuando uno lo mide por ingresos, pero sobre todo en los más bajos, pero también en los más altos de ingresos, suele haber una especie de subdeclaración de los ingresos. Es decir, cuando el INDEC me dice a mí, por ejemplo, si yo soy pobre o no se basa en un registro de AFIP, si es que tengo un recibo de sueldo o si soy, por ejemplo, monotributista o responsable inscripto, no es que mide a través del ANSES, a partir de si yo recibo algún programa social o no, y a ver cuánto recibo, sino que se basa en lo que yo le digo de cuánto gano. Entonces, ahí hay un problema, una debilidad que tiene que ver con la subdeclaración de los ingresos. En los sectores de mayores ingresos hay mucha subdeclaración, sobre todo por una cuestión de tipo impositiva, porque se cree que a partir de ahí puede surgir algún tipo de llamadito de atención de la AFIP y demás. Pero también en los que menos ganan, también hay mucha subdeclaración de los ingresos que se lo vincula como conclusión a que son personas que por lo general subsisten con asistencia del Estado, mayormente, ¿no? Y que si declaran algún ingreso extra, porque por ejemplo, supongamos, esa semana lograron una changa, el subsidio o el beneficio. Claro, exactamente, puede repercutir en eso, cosa que no sucede, eso no es verdad que suceda, claro. Pero está ese cierto temor infundado. Entonces, el problema no es tanto cuando subdeclaran los que menos ganan, sino cuando subdeclaran los que más ganan, porque obviamente el total de ingresos que va a tener un aglomerado urbano, en este caso, va a ser menor del que es real y por lo tanto eso tira para arriba los niveles de pobreza. Claro. Pero eso es una de las tantas discusiones metodológicas que, como te decía, cubre a varios aspectos más y que en este contexto obviamente tenemos que atenernos a los datos oficiales porque son la única herramienta que tenemos o que tienen los gobiernos para evaluar las políticas públicas y poner en marcha intentos de solución, ¿no? Y la cuestión corriente resistencia
La gran pregunta es, si está Resistencia muy arriba o está Corrientes muy abajo. Digo, no significa que Corrientes tiene que tener también 70 como Resistencia, pero tampoco significa que Resistencia tiene 20 puntos más, de alguna manera, mal medidos, y que la pobreza real es del 50. Entonces, desde ese punto de vista, ambos números son realmente problemáticos, son niveles de pobreza altísimos, y hasta tanto no haya una solución de tipo metodológica por parte del INDEC, vamos a tener que seguir, de alguna manera, confiando o bueno, tomando como parámetro oficial y parámetro de alguna manera el más objetivo que existe para poder entender las situaciones de pobreza, ¿no? Seguro nos va a costar responder por qué somos pobres, por qué somos tan pobres. Inflación, recesión, mal distribución de la riqueza, por qué el país, derivaciones acerca de la situación económica del país. ¿Por qué tanta pobreza? Te agrego la opción abajo, tipo múltiple choice, todo eso, ¿no? Marcamos el en ese orden. En ese orden. Claro. Estructuralmente en la Argentina hay un gran problema de distribución de ingresos, primero. En segundo lugar, hay un enorme problema del mercado de trabajo. También una cuestión que el gobierno cree que puede solucionar con el capítulo laboral de la ley bases. No todos tienen la misma coincidencia, pero hay un problema de mercado de trabajo. Pero también tenemos un problema económico, primero, con una cultura inflacionaria muy importante, y segundo, con altas volatilidades en periodos de crisis, ¿no? Es decir, los periodos de crisis en Argentina son más largos que los periodos medianamente estables. Eso naturalmente genera que no puedas de alguna manera lograr un camino de consolidación en estos procesos de mejora de las condiciones de vida de la gente, y entonces estás siempre con un yendo y viniendo y siempre dando 2 pasos para atrás cuando diste 1 para adelante. Particularmente en este momento o este semestre que estamos ahora analizando tiene que ver con, obviamente, alta inflación, los impactos residuales todavía de lo que fue la devaluación de diciembre, que pegó muy duro en los hogares porque no estuvo acompañado de una recomposición de los ingresos, y los ingresos empezaron a crecer un poquito hacia el segundo trimestre del año, pero no logran compensar todavía la brusca caída que se provocó entre diciembre y marzo, pero que también arrastraban en los últimos meses de la gestión del expresidente Fernández. Tenemos una actividad económica que está completamente planchada, con parte de la explicación de que la inflación logre tener números bastante a la baja también tiene que ver con un freno en la actividad económica. Eso también impacta en el mercado de trabajo, impacta en la situación de los ingresos de los hogares y demás, ¿no? Entonces, son fenómenos que juegan, obviamente, con muchos factores en paralelo al mismo tiempo, y que parece que le diste solución a uno, pero todavía el resto está sin resolver, ¿no? Por ejemplo, inflación, mostrás números medianamente aceptables para un proceso de recuperación de la economía, pero la actividad económica sigue estando muy planchada y con volatilidades que no generan estabilidad. Entonces, todo eso genera, obviamente, que las situaciones sociales que arrastran problemas estructurales se consoliden todavía más. Fíjate, Ale, estamos en el GRAF viendo en el Gran Resistencia 3 de cada persona son pobres, eso es terrible. Y además otro de los datos que se dieron a conocer y que duele porque impacta demasiado, es que los niños, los jóvenes, hay de 10 chicos, creo que 7, 8 son pobres. Exactamente, en la franja más joven de la población, estoy hablando a nivel nacional. Todavía los datos por aglomerado no están disponibles por parte del INDEC, lo van a hacer dentro de unos días, pero en términos generales, y como sucede cada vez que hay un salto de la pobreza, las personas de menores franjas etarias, podemos agarrar de 0 a 17 años como fenómeno global, pero también podemos discriminar en chicos menores a 10 años, por ejemplo, sufren de alguna manera los efectos mucho más fuertes en términos de crecimiento de la pobreza, pero también, ojo, que en esta medición en particular quedó muy evidenciado, sobre todo porque la agenda pública va por ese lado, que la pobreza en adultos mayores pegó un salto fenomenal también. Okay. Suele ser históricamente niveles bastante bajos en relación con la población joven, por ejemplo, ¿no? Pero pegó un salto muy importante, se duplicó la pobreza en la población adulta mayor, lo que también, como decía, se queda más expuesto ante esta
agenda de coyuntura que tiene que ver con el veto a las jubilaciones y demás, y naturalmente requiere entonces medidas por parte del Estado Nacional, tanto para el adulto mayor, para los más chicos, pero también para los de la franja media etaria. En definitiva, todas las poblaciones por edad sufren muy fuerte, algunas un poco más, un poco menos, pero requiere obviamente que haya de alguna manera cierto proceso nuevo en términos de poder paliar las condiciones de vida que han sido tan golpeadas durante todo este tiempo, ¿no? Claro. Y para cerrar nomás, pero casi como dato para complementar lo de Resistencia y lo de Corrientes, le pido a la producción que ponga la última placa, que tiene que ver con, obviamente que decimos, la pobreza crece porque hay menos ingresos, bueno, pero ¿cómo de alguna manera se valoriza esos ingresos menos que tuvieron los hogares aquí en el NEA, ¿no? Por ejemplo, la canasta básica total regional que mide el INDEC, porque toma regionales siempre para medir los aglomerados, creció en el primer semestre del año 117,9%, es el gráfico que está en rojo que estamos observando, ¿no? La primera columna, casi 118% creció en el semestre la canasta básica total regional del NEA. ¿Qué pasó con los ingresos? En Corrientes, el ingreso medio per cápita familiar, es decir, cuando uno analiza los ingresos de cada uno de los integrantes de la casa, por eso es per cápita familiar, más allá de quién traiga el ingreso, sino distribuidos por el tamaño del hogar y demás, en Corrientes creció apenas el 76% los ingresos. Y en el Chaco, en Resistencia particularmente, todavía peor, porque creció apenas el 67%. Entonces ya te grafica de antemano que, por ejemplo, en Resistencia, la suba de los ingresos per cápita familiares crecieron la mitad de lo que creció la canasta básica. Eso ya de por sí, y partiendo de la base que la pobreza que mide el INDEC es pobreza monetaria, es decir, pobreza de ingresos, ya de por sí explica el fenomenal salto que tuvo el índice para aquí, para la provincia del Chaco, para el aglomerado local, pero también para el caso correntino, que si bien el número es bastante menor, el fenómeno es el mismo, ¿no? Es decir, unos ingresos que están yendo muy atrás y corriendo muy lento en relación a lo que es el costo de vida medido por la canasta básica, y que naturalmente en la medida que estas variaciones se sostengan de igual manera, no hay otro escenario posible que sea justamente el encrudecimiento de la cantidad de personas que viven en la pobreza, ¿no? Eran números esperados también, ¿no es cierto? No sorprendió. Eran números esperados. Ustedes recordarán que hace poco tiempo se conoció una estimación del primer trimestre del año que hablaba del 79 para Resistencia y el 55 a nivel nacional. Al segundo trimestre sabíamos que iba a haber una pequeña corrección porque empezó a mejorar un poquito los ingresos, muy poquito, pero sobre todo porque la inflación y las canastas fueron creciendo de manera mucho más lenta, entonces podía haber cierta mejora relativa. Obviamente, en el caso local nuestro chaqueño serían 4 puntos de diferencia que bajó entre el primer trimestre y el segundo, ¿no? Y para consolidar el resultado del primer semestre general. Pero más allá de eso, como vos decías, César, eran números que se esperaban, y aunque el dato hubiese sido incluso un par de puntos menos, es igualmente catastrófico tener a más de la mitad de la población en situación de pobreza. Totalmente catastrófico. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Clarísimo, como siempre, la explicación y los números y el análisis. Muchas gracias a ustedes. Gracias.